Oficialmente estoy de regreso, pero para llegar a este punto pasaron demasiadas cosas. Pero como este es un canal de resúmenes, se los voy a tratar de resumir de la mejor manera. Si algunos estuvieron pendientes, YouTube empezó a molestarnos con el tema de la censura excesiva. Ya no era ni siquiera lo que mostrabas, sino lo que decías. Así que nos empezaron a censurar y a bajar videos que en realidad no tenían nada de malo. Pero por más que envié correos, apelé, YouTube era tipo cállate, yo tengo razón, tú no, y obedeces. Así que no quedó de otra más que apegarse a las reglas lo más que yo podía, porque realmente trataba de seguir todos los lineamientos de la comunidad, pero YouTube siempre encontraba algo que no le gustaba y tumbaba el video. La cosa escaló hasta que pues nos metieron infracciones por violar las normas de la comunidad. Eventualmente esto llevó a la desmonetización del canal, pero yo dije, bueno, está bien, al menos puedo seguir publicando videos. Pero por si fuera poco, también empezaron los reclamos por derechos de autor y nos terminaron eliminando el canal. Sufrí demasiado, no se imaginan cómo. Pero aquí es donde hago la mención honorífica y agradezco muchísimo a dos personas que estuvieron apoyándome muchísimo en todo este proceso. A Eric y a Raredir. Que por cierto, vayan a suscribirse a sus canales porque ambos son resumidores de BL y tienen historias muy buenas que seguro les va a encantar. Aquí les dejo los canales y también en el primer comentario les dejaré el enlace a sus canales para que vayan a suscribirse porque ambos fueron de mucha ayuda para mí y para que pudiera estar aquí hoy contándoles todo esto. Así que el resumen del resumen es ese. Y vaya que sí pasaron muchos, pero muchos meses, realmente lo siento. Pero no todo fue tiempo muerto porque también estuve trabajando en algunas historias que son bastante extensas y que desde hace mucho tiempo les quería traer al canal. Así que este tiempo sin publicar no fue del todo tiempo muerto. Así que no me alargo más, aquí los dejo con el video, espero que lo disfruten y también suscríbanse para más, porque sí, va a haber mucho más. Desde la escuela secundaria, Hyun-tae estuvo enamorado de su mejor amigo Soo-yeok, pero fue una tarde de invierno cuando su corazón se rompió, pues cuando este se asomó por la ventana, vio a Soo-yeok sonriendo y saludando, pero al corresponder este saludo se dio cuenta que esa sonrisa no era para él, sino para una chica. Desde su perspectiva parecía como si ambos se hubieran besado. Ahí Hyun-tae entendió que su amor por Soo-yeok jamás podría volverse realidad, y que solo era un tonto por ilusionarse al creer que Soo-yeok podría corresponderlo. El tiempo siguió su curso y así pasaron 13 años desde entonces. Esa mañana Hyun-tae despertaba de este sueño que era más como un recuerdo. No sabía por qué, pero últimamente había estado recordando ese evento y como desde entonces nunca volvió a ver a Soo-yeok. Pero siempre se repetía que tener esos sentimientos, aún después de tantos años, era completamente inútil. Entonces nos damos cuenta que Hyun-tae trabajaba como editor en jefe de una importante editorial. Todos lo conocían por su mal carácter y esa mañana no era la excepción. Y para cambiar un poco el ambiente, uno de sus compañeros le cuenta que ese día están por firmar un contrato con un nuevo novelista quien escribe solamente novelas románticas. Por eso, como sabía que a él le gustaban ese tipo de proyectos, le pide que le eche un vistazo y que dé su opinión al respecto. Pero en cuanto Hyun-tae empieza a leer la novela, se da cuenta de que esa historia está escrita de una manera única y que solo una persona era capaz de escribir algo así. Por eso le pide a su compañero que lo deje acompañarlo a la reunión que tenían programada para este nuevo escritor, pues sospechaba que esta persona se podría tratar de alguien que él solía conocer. Y sí, estando en el lugar, se lleva la sorpresa de que el nuevo editor, quien trabajará con ellos, es nada más y nada menos que el mismísimo Soo-yeok, su primer amor a quien no veía desde hace 13 años. Y por si fuera poco, Soo-yeok, en cuanto lo ve, se lanza a sus brazos, pues no podía creer que después de tantos años, por fin se volvían a encontrar. Para Hyun-tae, en cambio, todo fue demasiado repentino. A pesar de haber pasado tanto tiempo, él seguía siendo el mismo. Aparecía en los momentos menos esperados y entraba con fuerza en su corazón. Su compañero estaba bastante sorprendido de que esos dos se conocieran y Soo-yeok le explica que solían ser amigos y compañeros en la secundaria. Soo-yeok estaba encantado de haberse encontrado con él, pero en cambio Hyun-tae seguía bastante incómodo, pues para él su separación no fue tan buena y no se habían visto desde la graduación. Así que ahora, después de tantos años, que actuaran como si nada hubiera pasado era bastante incómodo. Pero su compañero y líder de equipo les dice que para festejar que ambos amigos se vuelven a reunir y que Soo-yeok se uniría a ellos como el nuevo escritor de su editorial, propone que todos vayan a beber.
Mientras toman y conversan, Suyeok toca un lunar que Hyun-tae tiene cerca de los ojos. Este gesto también solía hacerlo cuando eran más jóvenes, y tal como Suyeok se esperaba, no ha cambiado, pues siempre reacciona de la misma manera cuando toca en ese lugar. Así pasan las horas y para ese punto Hyun-tae solo quería huir de ahí, pues para sí mismo reconoce que al volver a ver a Suyeok, los sentimientos que creía haber olvidado aún estaban presentes en su corazón. Y la verdad era que con los años Suyeok se había vuelto más guapo. Creía que ahora que lo tendría cerca se le haría mucho más difícil ignorar esos viejos sentimientos que tanto quiso enterrar en el olvido, pero que aún sigue teniendo por él. Justo en ese momento llega Suyeok, que le avisa que la esposa del líder de equipo se lo acaba de llevar. Ahora que por fin estaban solos, Suyeok tenía curiosidad por todo lo que pasó en la vida de Hyun-tae en esos años que no estuvieron en contacto. Quería saber de él, si tenía pareja o ya estaba casado. Hyun-tae, tan serio como siempre, le responde que nada de esto ha pasado, que desde entonces estuvo soltero y que no tiene interés en las relaciones. Suyeok le cuenta que de igual modo él tampoco ha estado con nadie, pero quería seguir hablando más con él. No quería que las cosas terminaran ahí. Había tanto que quería contarle y tenía muchas cosas para enseñarle. Por eso prácticamente se lo lleva a rastras hasta su casa. Pero Hyun-tae por su parte trataba de poner una distancia entre ambos, aunque sabía que de nada serviría. Quería negarlo, pero tan solo con esa sonrisa, Suyeok era capaz de volver a enamorarlo. Y así ambos llegaban a casa de Suyeok. Estaban un poco mareados por el licor, pero Suyeok se sentía feliz por volver a tener a Hyun-tae a su lado. Empieza a recordar los viejos tiempos, como al igual que antes solía ser bastante malhumorado. Pero antes de que pudieran seguir, Hyun-tae lo sorprende con un beso. Él sabía que estaba siendo impulsivo, pero la verdad era que desde hace mucho tiempo había deseado hacer eso y estar entre los brazos de Suyeok. Este por su parte estaba bastante sorprendido porque no imaginaba que Hyun-tae tomara la iniciativa tan rápido. Ni siquiera estaban en una relación aún. Así que para él era un poco extraño, pero Hyun-tae no se iba a dejar convencer por estas palabras y finalmente le dice eso que había estado queriendo preguntar desde hace tantos años, y es el cómo vio cuando se besaba con aquella chica. Así que era un mentiroso por decir que necesitaban estar en una relación para besar a alguien más. Al recordar eso, Suyeok por fin entendió el motivo de su separación y todos esos años sin hablarse. Entiende que Hyun-tae sigue resentido por esto, pero trata de explicarle que en realidad todo fue solo un malentendido. Nunca tuvo nada con esa chica, pero antes de que pudiera seguir, Hyun-tae le dice que ahora ya no importan sus excusas. Empieza a quitarse todos sus trapitos y le confiesa que desde que iban en la escuela había estado deseando tener delicioso con él. Así que ahora solo le pedía que olvide todo y pues que bailen de manera muy intensa. Y al principio como que Suyeok no mucho quería porque todo estaba yendo muy rápido, o sea, se acababan de encontrar luego de 13 años, apenas habían hablado, pero al final, por el calor del momento, terminan teniendo... Pero en medio de tremendo baile, Suyeok no podía salir de su asombro, ya que después de todo Hyun-tae le acababa de confesar que estuvo enamorado de él desde que iban en secundaria. Recuerda cómo este era distante, pero él siempre lo molestaba tocando el lunar entre sus ojos. Y como siempre, Hyun-tae reaccionaba poniéndose nervioso. En ese entonces creyó que solo era porque no le gustaba, pero ahora entendía que era porque siempre estuvo enamorado de él. Y la verdad era que él también, ya desde esos años, empezaba a sentir cositas por Hyun-tae, aunque aún no era consciente que era amor. Cerca de la madrugada, cuando terminaron de unir sus corazones, Hyun-tae lo sorprende tocando su frente justo como él solía hacerlo. Al ver su hermoso rostro con una expresión agotada luego de haber compartido amor, ahí finalmente es consciente de lo mucho que ama al hombre entre sus brazos. Pero Hyun-tae tenía otros planes. A la mañana siguiente, este es despertado por la mascotita de Suyeok. Asustado, piensa que Suyeok tiene ratas en su casa, pero este se lo presenta como su pequeño hijo hámster. A Hyun-tae no le puede importar menos. Después de todo, él ya tenía pensado que después de esa noche no quería volver a ver nunca más a Suyeok. Aunque esto no va a pasar, Suyeok se pega a él y no piensa dejarlo ir. Ese día más tarde, Hyun-tae fue llamado a la oficina debido a una emergencia, así que salió directo de la casa de Suyeok para su trabajo. Ahí le cuentan que debido a un error se había filtrado parte de la novela de Suyeok que planeaban lanzar, pero no era algo demasiado grave, así que lo pudieron solucionar.
Esto para sus compañeros de trabajo fue bastante extraño, ya que el Hyun-tae que ellos conocían los habría regañado hasta la muerte, pero en cambio no les dijo mayor cosa. Además se veía más contento, más radiante, y no solo eso, notaron que tenía puesta la misma ropa del día anterior. De inmediato estos dos olieron el chisme y llegaron a la conclusión que el jefe actuaba más amable que de costumbre porque seguro el amor había llegado a su vida. Mientras tanto, Hyun-tae seguía hablando con Soo-yeok sobre la novela y que no se había filtrado nada importante del contenido, pero Soo-yeok le dice que no lo había llamado solo por eso. Esa mañana se fue tan rápido que no pudo decirle que quería pedirle que tuvieran una cita. Aunque no muy contento, Hyun-tae terminó aceptando. Después de todo, Soo-yeok había logrado convencerlo diciéndole que esa cita era una compensación por la filtración de su novela. Ya en la cita, Soo-yeok se estaba portando muy cariñoso, mucho más de lo que Hyun-tae podía soportar. Aunque por fuera actuara como si no le gustara o le molestara estas muestras de afecto, la realidad era que seguía queriendo negar sus sentimientos por Soo-yeok, pero ya para ese punto era imposible. No podía resistirse a su enamoramiento por él. Por eso mismo temía que volviera a caer y sufrir el dolor de un amor no correspondido. Y quien también parecía entender esto era Soo-yeok. Sabía que detrás de esa fachada ruda de Hyun-tae, lo seguía queriendo. Así que él se esforzaría el doble por reconquistar su corazón. Mientras iban de regreso, Soo-yeok seguía recordando el pasado y cómo solía ser su relación. Esto mismo hizo que Hyun-tae se enojara. No entendía por qué después de tanto tiempo él volvió a aparecer. Se había esforzado mucho por olvidarse de él, pero ¿por qué había vuelto ahora que todo estaba yendo bien en su vida? Es entonces que Soo-yeok decide mostrarle con actos lo que siente por él. Luego de ese beso le confiesa que regresó a Corea por él, porque durante todos esos años no hizo más que extrañarlo. Por eso regresó, porque quería estar a su lado. Y aunque desde el principio quiso aclarar las cosas, no se esperó que tuvieran delicioso el mismo día de su reencuentro. Hyun-tae no podía creer en sus palabras, y por desgracia no pudieron seguir con la conversación, ya que no era permitido estar estacionados en ese lugar. Soo-yeok sabía que Hyun-tae estaba resentido con él, pero sus sentimientos eran reales. Él había regresado a Corea solo por él, su primer amor. Pero entonces nos vamos al pasado y vemos cómo es que pasaron realmente las cosas. Como sabemos, en ese entonces Hyun-tae ya estaba enamorado de Soo-yeok, pero a sus ojos, Soo-yeok y esa chica se habían besado. Pero la realidad era que esta solo era una amiga de Soo-yeok, quien en ese momento le quitó una pestaña de su ojo. Bueno, sí, eso fue lo que pasó. Todo ese malentendido por una pestaña. En fin, que desde la perspectiva de Hyun-tae no fue así. Desde entonces se convenció que no tenía sentido seguir manteniendo esos sentimientos por alguien como Soo-yeok, que jamás correspondería a su amor. Fue por eso que desde ese día él decidió distanciarse de él. No podía con la imagen de él estando con esa chica, así que desde ese día prácticamente su amistad terminó. Y Soo-yeok nunca supo la verdadera razón de este malentendido y de por qué su amigo se separó así de él. Pasó el tiempo y pronto fue el día de la graduación. Y justamente ese día también sería el último de Soo-yeok en Corea, ya que pronto se iría del país para estudiar la universidad. Por eso estuvo esperando a Hyun-tae con un ramo de flores para él, pero este nunca respondió ni uno solo de sus mensajes ni llamadas. Al final, Soo-yeok no se pudo despedir y se fue del país por durante todos esos años. Y como nunca pudo ver a Hyun-tae, dejó ese ramo de flores en la banca donde esperó por horas y él nunca apareció. Lo curioso es que ese día Hyun-tae llegó tarde a su graduación. Casualmente su teléfono se había dañado y para cuando llegó solo pudo ver que alguien había dejado unas flores hermosas en ese lugar. Claramente nunca imaginó que Soo-yeok había sido quien las dejó ahí para él. Así, el tiempo pasó y durante esos años de universidad, Soo-yeok jamás pudo olvidar a Hyun-tae. Cada día su recuerdo siempre estaba presente, su semblante calmado y su sonrisa amable eran recuerdos que no podía ni quería olvidar. Fue por eso que también quiso convertirse en escritor, pues recordaba cómo él solía compartir lo que escribía con Hyun-tae y este siempre elogiaba su trabajo. Fue por este motivo que empezó a escribir novelas románticas con la esperanza de que si algún día Hyun-tae leía su trabajo, que supiera que lo escribió pensando en él. Además que nunca perdió la esperanza de que algún día se volvieran a ver. Volviendo al presente, como estaban cerca de la escuela donde estudiaron cuando eran jóvenes, decidieron regresar a visitar el lugar. Ahí recordaban sus momentos juntos y justamente llegaban a ese mismo banco. Hyun-tae, por casualidad,
Le menciona que el día de la graduación había llegado tarde y que su teléfono también se había arruinado, pero que ese día, aparte de que estaba nevando, se encontró con unas flores hermosas que alguien había dejado ahí. Tan pronto como escuchó esto, Soo-yeok, casi al borde de las lágrimas, lo toma entre sus brazos. La razón era que durante todos esos años vivió pensando que Hyun-tae lo evitó a propósito. Bueno, casi así fue. Y que simplemente nunca quiso contestar sus mensajes. Pero ahora se sentía aliviado de que todo haya sido por errores casuales. Por eso, si ya todo entre ellos había quedado aclarado, Soo-yeok le pide que le dé una oportunidad para comenzar de nuevo y conquistar su corazón. Y que le dé la oportunidad de amarlo como no pudo hacerlo en ese entonces. Hyun-tae no estaba seguro de aceptar, no quería volver a sufrir por su culpa, pero Soo-yeok no se lo pondría fácil. Lo toma entre sus brazos y con puros besos finalmente convence a Hyun-tae. Al final, este deja de ser tan duro consigo mismo. Finalmente acepta por completo sus propios sentimientos hacia Soo-yeok. Como Soo-yeok sabía que Hyun-tae aún no estaba del todo convencido, aprovecha ese momento para repetirle cuánto lo ama y lo amará el resto de su vida. Hyun-tae se sentía un poco abrumado con lo abierto que era con sus sentimientos cuando él, durante todos esos años, solo los ocultó. Pero ahora ya no dudaba del amor que Soo-yeok tenía por él. Y aunque pareciera que era un poco frío, en realidad disfrutaba de jugar un poco con su amorcito. Lo que no se esperaba del todo era que Soo-yeok lo siguiera hasta su casa, alegando que no se quería separar de él ahora que ya eran novios, además que también quería conocer dónde vivía su amorcito. Pero como ya se imaginarán, esto no era lo único que este cochinino planeaba hacer. O sea, acababan de formalizar su noviazgo con su primer amor, así que claro que lo quería festejar a lo grande. Y pues sí, terminan teniendo mucho delicioso, la verdad, qué lindo. Soo-yeok es un amor. A la mañana siguiente, los dos seguían tan cariñosos como la noche anterior. Después de todo, ahora eran novios. Mientras desayunaban, Hyun-tae recibe la llamada de su jefe de equipo. Este le da la noticia de que ahora él será el editor a cargo del trabajo de Soo-yeok y no él como se pensó en un inicio. La razón era que su esposa tendría otro hijo y él debía ayudarla. Esto significaba que ahora Hyun-tae y Soo-yeok trabajarían juntos casi todos los días. A partir de ese momento serían casi inseparables. Aunque en realidad el que cambiaran de editor parecía ser más una idea de Soo-yeok, pero claro, nunca lo admitiría. Un mes después todo seguía tan normal como siempre, pero ahora Hyun-tae ya no se mantenía de tan mal humor como antes. Esto fue notado también por sus otros compañeros de trabajo, quienes incluso se asustaron al ver que Hyun-tae les sonreía. Parece que tener pareja le sentaba bastante bien. Y justamente esa tarde Hyun-tae quería reunirse con su novio para darle una sorpresa que tenía preparada. Pero al llamarlo, este se escuchaba bastante agitado y como si no quisiera atenderlo. Hyun-tae sabía que algo andaba mal, y si su novio no quería decirle, él mismo lo averiguaría. Por su parte, el pobre Soo-yeok estaba sufriendo porque su hámster había arruinado la sorpresa que él también había estado preparando para Hyun-tae. Así que cuando este llegó para saber qué era lo que su novio le estaba ocultando, se topó justo con la escena del crimen. Desde hace algunas semanas, Soo-yeok había tomado la decisión de regalarle un anillo a su novio como símbolo de querer compartir su vida junto a él. Justamente ese día él había pasado por esos anillos y preparado todo para que el momento fuera lo mejor posible. Sabía que a Hyun-tae no le gustaba nada extravagante, así que preparó todo para que el ambiente fuera el más agradable para su novio. Pero en eso vio que su hámster estaba junto a la caja de los anillos. Al revisarla se dio cuenta que ya no estaban, así que pensó que este los tomó y los había perdido. Y por más que buscó por toda la casa, simplemente no los pudo encontrar. Y eso fue lo que pasó. Cuando Hyun-tae llegó a su casa, así se terminó dando cuenta que perdió los anillos. Pero si no había nada que se pudiera hacer, le dice que él también le preparó una sorpresa. Es así como mientras compartían su momento juntos, Hyun-tae le entrega una caja con anillos porque resulta que él también había pensado en el mismo regalo. Ambos se colocan los anillos y sellan ese momento con un beso. Pero ahí justamente Hyun-tae se da cuenta que todo ese tiempo Soo-yeok guardó los anillos en su ropa. Incluso amaba esa torpeza en su novio. Así que decide que no es mala idea usar los dos anillos. Después de todo, ambos se veían muy bien juntos. Soo-yeok no pudo hacer más que besarlo y decirle cuánto lo amaba. Claro que él también lo amaba.
Después de todo, Suyeok siempre fue su primer y único amor. Fin. No tengo mucho que decir, fue una historia bonita, bastante ligera. Me encantó el personaje de Hyun-tae, ya que fue bastante directo en lo que quería y cómo lo quería. Aunque fue un poco frustrante el que decidiera separarse de Suyeok y no hablar las cosas desde el principio, pero bueno, no digo más. Aquí les dejo los capítulos mágicos, no se olviden de compartir el video y nos vemos en la próxima con mucho más contenido que tengo preparado para ustedes.